Señor tu Dios. Entonces quiere decir de que hay gente que solo escucha y no obedece. So it says, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. So that means that there's people that hear and don't obey. Aquí hay un principio maravilloso. This is a wonderful principle. ¿Por qué Dios bendice a los que le escuchan y le obedecen? Why does God bless those who hear him and obey him? Mira, hermano, usted y yo no podemos negar una verdad maravillosa. We can't deny a truth. Si tú le escuchas a Dios y le obedeces, If you listen to God and obey him, Dios te va a bendecir. God is going to bless you. Hermano, Dios, nadie te puede quitar esa bendición. can take that away from Nadie te la puede quitar Nobody can take it away. si tú escuchas y If you obedeces. hear and you obey, Pero si tú solo escuchas y no obedeces, but if you only hear and you don't obey, es como que Dios se quedó con la intención. Para él era la bendición, pero está esperando que le obedezcas. it's as if God were to stay with the intention that he was going to give you the blessing, but he gave it to somebody else. El escuchar, claro que es un inicio para que Dios diga, si Él está en su trono, se pone de pie y diga, bueno, voy a derramar esta bendición para Él, pero está esperando que obedezcas para soltarla. When you hear God's word, he's going to incline himself to give you the blessing, but he's going to wait until you obey him. No es bíblico, It's unbiblical, ni es divino, and it's not divine. ni es naturaleza de Dios darle al que no escucha, mucho menos al que no le obedece. It's not the nature of God to give to those who don't hear and obey. Esa es la verdad, hermano. That's the truth. Escuchar y obedecer. Y a ese le van a dar mucho. To hear and to obey, and those are the ones who are going to receive. ¿Por much. qué? Why? Porque cuando tú y yo Because when you and I escuchamos hear y obedecemos, and obey, el obedecer es darle honra y honor obedience is to give honor a la voz to the de voice Dios. of God. Y cuando tú escuchas When y you obedeces, hear and you obey, honraste la voz que te habló, you honor the voice that spoke to you, en ese momento estás creando la prosperidad para ti. and in that moment you're creating prosperity for yourself. Y eso está en Deuteronomio capítulo 30, And that's in verso 10, Deuteronomy 30, 11, 10, 12 y 13. 11, 12, and 13. La voz que tú escuchas y decides honrarla, The voice that you hear and you decide to honor, eso es lo que va, hermano, a determinar la abundancia de ti that's what's going to determine your abundance y de tu mañana. and that of your tomorrow. Porque Dios honra a los que le honran. Because God blesses and honors those who honor him. Mire qué sencillo es este evangelio. It's a simple gospel. Y Dios te va a hablar de muchas maneras. And God's going to talk to you in many ways. Y tú tienes que estar pendiente de lo que Dios te va a hablar. And you have to be waiting for what God wants to Porque do. en la medida que tú escuchas Because in the same way that you hear, you y listen, decides honrar la voz, and you choose to honor the voice, vas a ir viendo you're going to begin to see que la obediencia that obedience es el fruto de honrar la voz que escuchas. is the fruit of honoring the voice that you hear. Y eso va a determinar la abundancia And that's going to determine the abundance in your de life tu mañana. and of your today and tomorrow. Todos los hombres que escucharon a Dios en la Biblia All the men that listened to God in the Bible y lo obedecieron, and obeyed him, Dios lo llenó de abundancia. God filled them with abundance. Y a veces Dios no te va a hablar Sometimes God's not going to con speak to you estruendos. with thunderous voice. ¿A usted le ha hablado Dios? Has God spoken to you? ¿Me ayuda a predicar un ratito? Can you help me preach for a little bit? ¿Sí? ¿Sí le ha hablado Dios? Has God spoken to you? ¿Cómo le ha hablado Dios? How has he ¿Me spoken to ayuda? ¿Me explica cómo le ha hablado Dios? you? Can you explain to me how God? Sí, yo te escuché. Yo escuché la profecía y yo dije, qué impresionante eso. ¿Es verdad? Entonces, quiere decir de que Dios le habló a usted. So this
Porque hubo tells una us that God profecía spoke to you. que sin que él supiera lo que iba a predicar, se habló de eso. Because he went hand in hand with what I was about to preach. ¿A alguien más le ha hablado Dios? Has God spoken to anybody else? ¿A alguien más le ha hablado Dios? Ophelia in the back. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De dónde le habló? Una voz que vino a su mente. ¿A todos les ha hablado así Dios? ¿Sí? ¿Sí? Ah, vaya. ¿Solo así habla Dios? ¿Cómo habla Dios? How does God speak? Vaya, por medio de sueños. Dreams. ¿Sí? ¿Ah? In His Word, En su corazón. in your heart, Por la palabra. through the Amén. Word, Ah. Por la autoridad. in visions, through authority. La mayor parte de ustedes han pasado por alto The majority of you guys de que Dios te está hablando por mi persona. haven't noticed that God has been talking to you through me. Y muchos de ustedes, And many que of you, los felicito, que les hablan por profecía, que les habla por sueño, I que congratulate les habla una voz. Los felicito. that you're spoken to through visions and dreams, through voices. Pero si tú estás pasando por alto esta tarde de que Dios te está hablando a través de mi persona, But if you're not seeing that God is speaking to you through myself, podrías estar menospreciando lo que Dios te está pidiendo you can hoy. be wasting what God is asking of you. Y es que tu corazón no siga endurecido para poder ver la And bendición de that's Dios. that your heart cannot be hardened in order to see God's blessing. Porque la Biblia habla de un Samuel Because God talks about Samuel, que Dios le habló como le habla a la hermana, como le habló a la hermana Ofelia, como le habló al hermano, a varios, como les habla. where God spoke to Samuel in the same way that He talked Pero to many imagínense of que you. Dios para hablarle a Samuel le prestó la voz del sacerdote Elí. But what the Bible says is that in order to talk to Samuel, He used the voice. Y por eso Samuel corría a Elí, ¿qué Eliezer. quieres, mi Eli. señor? Y aquel le decía, yo no te he hablado, ve y acuéstate. 3 veces. But he went to Eli saying, Eli, Hasta I que heard Elí your voice. comprendió He told him, go back to bed. I didn't talk to you. de que era Dios que estaba hablando. Until he realized that it was God that was speaking to him. Entonces Dios te puede prestar mi voz para hablarte a ti. So God can speak to you through my voice. Dios puede prestarle la voz a tus papás God can use your parents' para hablarte a voice ti. to speak to you. Dios puede prestar la voz a una autoridad. God can use the voice of Para an hablarte a authority ti. to speak to you. Y si tú no escuchas la voz de una autoridad, And if you don't hear the voice of an authority, es imposible pensar de que vas a escuchar la voz de Dios. it's impossible to think that you're gonna hear the voice of God. Pero si tú honras But if you honor la voz que te habla the voice that's speaking to you y obedeces, and you obey it, Dios te va a bendecir. God is going to bless you. Y Dios Amen. lo único que te ha estado diciendo es, examina tu corazón. And all God has been telling you is examine Eso your es heart. todo lo que te ha estado All diciendo He's been Dios. telling you. ¿Te hicieron algo? Amén, sí, te hicieron algo. Have they done something to you? Tener razón de tener corazón endurecido. You have a reason to Pero have no a es la hardened heart. razón para seguir con ese corazón But that's así. not the reason Porque Dios to te quiere continue with that bendecir. hardened heart. Because Y God quizás wants to bless you. Dios te quiere recompensar por los años de sufrimiento que And has maybe God tenido. wants to recompensate you for those years that you've lost in suffering. Por los años de tanto dolor, de tanta escasez The que has years tenido. of pain and of scarcity. Y prepárate, hermano, porque en este año de la prosperidad Dios lo va a hacer con nosotros. Prepare yourself because in this year of the Dios lo va a hacer, prosperity, Dios lo va a God is hacer, gonna yo lo do creo. that work in our lives. God is going to do it. Y sabe una cosa, And you know something? mantente humilde. Keep yourself humble. Ven, hijo, yo quiero que Enrique me testifique de algo que nos va a ayudar, nos va a edificar. Tráete un micrófono. Enrique is going to testify something that's going to help us. Yo quiero que usted escuche este testimonio. I want you guys to hear this testimony.
de lo que Dios quiere hacer con todos. of what God wants to do with all of us, Y cómo Dios te habla de muchas maneras. and how God speaks to you through many ways. Y Dios te va a hablar y te va a dejar un tiempo, God's going to speak to quizás you, no He's gonna sé, leave you a días time, para ver opportunity si tú honras la voz, to see if you no honor la that mía, voice. hermano, sino la voz de Dios, Not my voice, but God's voice. para poderte bendecir. Contales cómo fue la experiencia tuya, cómo Dios trató contigo, con tu familia y cómo Dios te ha demostrado la recompensa por escuchar la voz de Dios. Bueno, pues primero que nada, yo he sido una persona muy dura. Mi corazón siempre ha sido muy, bueno, por experiencias de la vida se había convertido muy duro. I've always had a hardened heart. Incluso a experiencias de mi vida, de mi familia que han pasado. I've had many eh, experiences in my life that have Yo he happened. sido muy frío. I've been really cold. El año pasado Last year, murieron 3 de mis familiares, pilares de mi familia. 3 very important family members died. Y aún así, yo la verdad, pues no le puse mucha importancia. And even with that, I didn't give it much importance. Después, lamentablemente, mi esposa perdió a nuestro primer hijo. After that, unfortunately, my wife lost our first child. Y la verdad, como hombre de mi tamaño, That a man of my de la fuerza size, que uno se conoce, the strength y that I have, no poder hacer uno nada to not be able to do anything. para apoyar y suplirle la necesidad a esa persona que amas tanto, es muy difícil. It's a hard thing. Pero Dios utilizó eso para quebrantarme el corazón. Creo God que used that to nunca break había my heart. llorado I've tanto never como cuando lloré ese día. Quite as much as I cried that day. Como ser humano me pregunté y le pregunté a Dios por qué esto estaba pasando, por qué a As a human being, I nosotros. asked God, why is this happening? Y Dios durante el proceso me hablaba, pero yo no escuchaba, Process, God was no le ponía atención porque en mi corazón estaba el por qué. But I never paid attention because I always wondered why. Siguió pasando el tiempo y Dios siguió tratando nuestra vida, la mía y la de mi esposa. So as time went on, God continued to En lo test our hearts. económico empezamos a perder muchas cosas. We began to lose a lot of things. Financieramente, Financially. mi esposa perdió un trabajo, perdimos wife otras lost her cosas. Y, Lots of other things. y yo no entendía todavía por qué, yo no entendía el porqué de las cosas y yo decía, ok, yo estoy viendo la iglesia, I didn't understand why. yo nunca, yo en mi fe yo decía, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Yo puedo buscar a Dios en mi casa o Asked lo puedo myself, hacer por why otro would I lado, go to yo no church quería when I can venir. just look for God at home? Pero esas eran mis preguntas. Yo vengo a la iglesia, yo te estoy tratando de servir, yo oro. ¿Por qué a nosotros? Mi esposa te sirve en la alabanza, te Pray, hace we esto serve y, you in church. y me Why preguntaba is this por qué. happening to us? De repente Dios empezó a decirme de que porque yo no estaba diezmando. It's because I wasn't tithing. Yo desde años, yo la verdad, mi fe en el diezmo pues se había perdido. Yo la verdad esa era una batalla interna que yo siempre he tenido, el Many years ago, diezmo, I'd lost the faith in diezmar. tithing. Yo decía, puchica, voy a dar yo dinero para que otros puedan pagar sus Why am I cosas gonna mientras give que yo no money puedo so that pagar other mis people cosas, can ¿verdad? Y yo decía, flourish no voy a dar mi diezmo, ¿verdad? Y Dios durante días y días me seguía preguntando por qué yo no diezmaba. De un día para otro yo decidí tomar la decisión de escucharle a Dios y obedecerle. Le dije a mi esposa, mira, yo tengo que diezmar, voy a diezmar no porque yo voy a esperar de que Él me dé algo a cambio o por lo que todos dicen, sino que lo voy a hacer simplemente porque yo sé que en esta etapa de mi vida yo lo tengo que hacer. One day I decided I'm Eh, going to tithe. Y recibí mi cheque, pagué todas mis deudas y yo en mi corazón sentía eso de dar mi diezmo. Pero al mismo tiempo cuando yo hice las cuentas de dar el diezmo, a mí me sobraban creo que como $60 para el resto del mes, sin contar de que a mí me pagan una vez al mes. Pero dije, bueno, lo tengo que dar, hasta aquí llegó mi fuerza de voluntad y lo tengo que hacer. Di mi diezmo y a los 2 días recibí un cheque como de $300. Y le di gracias a Dios, dije, bueno, ok, está bien, yo recibí algo. Como a los 5 días volví a recibir otro cheque del trabajo y yo les preguntaba porque yo la verdad creo que es muy necesario que uno tiene que ser una persona recta
Y no porque alguien le da algo, uno va a decir, ok, no les voy a decir porque me lo van a quitar, ¿verdad? Entonces yo preguntaba en el trabajo, ¿por qué me dieron esto? Me decían, oh, esas son tus horas, tú las trabajaste. Y yo la verdad nunca había trabajado esas horas. Me decían, son overtime, son overtime, son overtime. La cosa es que creo que en un mes recibí como 3 cheques aparte de mi sueldo. Después yo le dije a Dios, Señor, aquí está esta área, yo te la entrego, abro mi corazón para que tú trabajes en esto. Y llamaron a mi esposa para ofrecerle un trabajo mucho mejor del que ella tenía, que había perdido. Wow. Tenía un trabajo donde había estado ella ya casi 5 años y le dieron otro mejor. Sentí de que Dios me estaba diciendo, tus primicias están siendo atacadas y tú ahorita diste ese paso para empezar a recibir esa recompensación. Mi esposa agarró otro trabajo, está mucho mejor ahora. Estamos recibiendo, la verdad, no solo en lo material, en lo espiritual, Dios nos está fortaleciendo bastante, nos ha estado enseñando cosas que la verdad, pues, yo creo de que me siento en la honra de decir de que, pues, Dios ha quitado una ciega de mis ojos para ver otras cosas que Él nos ha estado enseñando y la verdad, lo más impresionante de esto es de que el día primero el hermano Mario nos profetizó de que Él iba a recompensar y nos iba a dar lo que se nos había quitado. Que habíamos perdido a nuestro hijo el día 2 de enero. Yo llamé al hermano Mario para comentarle de que mi esposa estaba embarazada. Gloria a Dios. Tremendo. Gracias, sí. Dios te bendiga, ¿viste? Tremendo, tremendo. Wow, Es impresionante, hermano. it's impressive. Dios es el que tiene la respuesta para nuestras necesidades. God is the one that has the answer for our necessities. Y lo único que nos pide es que no endurezcamos nuestro corazón. The only thing He asks us to do is to not harden our hearts. Hay mucha gente que ha perdido su trabajo. There's a lot of people who've lost a job. Ahora pregúntate por qué. Ask yourself now. Gente que ha perdido hogares, bienes, People salud. lost their homes, goods, health. Este año de la prosperidad This year of prosperity es la oportunidad para que Dios te lo devuelva. is the opportunity for God to give it back to you. Y la condición es tu corazón. Eso es todo lo que And the quiere Dios. condition is your heart. Yo quiero pedir a los ancianos que vayan pasando al frente con sus esposas. I want to ask all the elders to come up front, please, with their wives. Primeramente, y quiero leer un pasaje más. Ancianos, por favor, con sus esposas, primeramente. With your wives, please. And I Dice- want to read a verse. Abrirá el Señor para ti su buen tesoro, los cielos, para dar lluvia a tu tierra a su tiempo y para bendecir toda la obra de tu mano. Y tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado. Y te pondrá el Señor a la cabeza y no a la cola. Solo estarás encima y nunca estarás debajo. Si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios que te ordeno hoy para que los guardes. Quiero añadir a esto que los propósitos por los cuales Dios prospera a su pueblo, uno de ellos es para que podamos cumplir con el propósito divino. Todos tenemos propósitos de Dios. Y cuando Dios prospera es para que cumplas el propósito. God prospers us it's so that you can complete His will. Quiero que, perdón, hijo, se pongan aquí viendo al pueblo. Can you guys come up front and look towards the people? Vamos a ayudar a ministrar al pueblo. He's going to help me minister to the people. Perdón, Armandito. Entonces, la prosperidad es para que cumplas un propósito. Por eso te va a bendecir Dios. Prosperity is so that you can fulfill a purpose. La prosperidad es para que le sirvas a Él Prosperity is so that you can serve Him y seas de bendición para otros. and be of blessing to others. Alguien que solo quiere prosperidad Somebody who just wants prosperity e impide que se le sirva a Dios, but doesn't want to serve God, ese está en peligro de perder. that person is in danger of losing what God's given them. Porque esa fue la actitud del faraón.
Because that was the attitude that Pharaoh had. La demanda es: deja ir a mi pueblo para que me sirva. The request was, let my people go so they can worship me. Y él se negaba. And he didn't let them go. El hombre y mujer próspero le sirven a Dios con todo su corazón. Prosperous men and women serve God with all their hearts. Y eso es lo que dice la Biblia. That's what the word says. El Señor tu Dios te hará prosperar abundantemente en toda la obra de tu mano. Y el versículo 12 del capítulo 10 que está ahí dice: y ahora, Israel, ¿qué quieres de ti? ¿Qué quiere de ti el Señor, tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que le sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma. Deuteronomy 10:12 says, and now Israel, what doth the Lord thy God require of thee? But to fear the Lord thy God, to walk in all his ways, and to love him, and to serve the Lord Si has thy God dejado, with all thy heart and with si all has thy soul. dejado de servirle, eso puede ser un factor de que la bendición sea traspasada. If you've stopped serving God, that can be a factor for which you've lost prosperity. Ninguno de los que estamos en esta congregación deberíamos estar sin servirle a Dios, None of us who are here should be without serving God, porque estamos poniendo en riesgo nuestra economía. because we're putting our finances and our economy at risk. Ese es uno de los propósitos: That's one of the reasons. cumplir con el propósito de Dios, To fulfill God's purpose, servirle a Dios. to serve God. Y el último And the last one es para mejorar la calidad de vida de tu árbol genealógico. is to improve the quality of life of familiar or genealogical tree. La prosperidad es para mejorar la calidad de vida de tu árbol genealógico. Que ya no seamos un árbol de raíces secas, So that we're no longer a tree of life with dried and withered roots, un árbol sin hojas y sin frutos. without leaves or fruit. Esa ha sido nuestra realidad, hermanos. That's been our circumstance. Hemos venido de familias que lo que nos heredaron fueron deudas. We've come from families that have inherited us large amounts of debt. Dios no quiere eso. God doesn't want that. Dios quiere bendecirte a ti God wants to bless you, y bendecir a tus bless descendientes. your descendants. Oseas 9:16 dice: Efraín está herido, su raíz está seca, no darán más fruto. Aunque den a luz, yo mataré el fruto de su vientre. Mi Dios los desechará porque no le han escuchado y andarán errantes entre las naciones. Hosea 9:16 says, Ephraim is smitten, the root is dried up, and they shall bear no fruit. Yeah, though they bring forth, yet will I slay even the beloved fruit of their womb. Efraín significa doblemente fructífero. Ephraim means doubly fruitful. Sin embargo, por no escuchar a Dios, iba a ser como una raíz seca que afectaría toda la tribu de Efraín. But nonetheless, if we don't listen to God and obey Him, we're going to be like withered trees with no fruit. Pero Dios para ti y para mí, en este año de la prosperidad, But for you and I, God, in this year of prosperity, lo que quiere Dios what He wants es que surja una generación de prosperidad en estos días. is that we can bring forth a generation of prosperity. Y cuando hay un hombre próspero y una mujer próspera, porque su corazón no es de piedra, And when there's a prosperous man or woman, because of they don't have a hardened heart, siempre habrá esperanza para él. there will always be hope for them. ¿Sabe quiénes son estos hombres y Do you know mujeres? who these men and women are? Los que por los obstáculos de la vida muchas veces se derrumban. Those who, because of the obstacles of life, are often broken down. Y la gente no sabe de dónde sacan fuerzas para volverse a levantar People don't know where they find the strength to keep going y ponerse otra vez en un nivel de estabilidad. and to stand once again on their feet in a position of security. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque son árboles que tienen raíces con una savia de ADN de prosperidad.
Because they're trees that have roots with DNA of prosperity. Dice Job que hay esperanza para un árbol cuando es cortado, esperanza que volverá a retoñar y sus renuevos no le faltarán, aunque envejezcan sus raíces en la tierra y muera su tronco en el polvo, al olor del agua reverdecerá y como una planta joven echará renuevos. Job 14 says, "For there is hope of a tree if it be cut down, that it will sprout again, and that the tender branch thereof will not cease. Though the root thereof wax old in the earth, and the stalk thereof die in the ground, yet through the scent of water it will bud and bring forth boughs like a plant." Porque su árbol genealógico fue cambiado. Because the genealogical tree was changed. Su corazón dejó de ser duro, Their heart stopped comenzó a being hardened. escuchar a Dios, They began to hear God, honró la voz honored the voice of God, obedeciéndolo. obeyed it, Y Dios comenzó a bendecir y a bendecir y a bendecir. and God began to bless and bless and bless. Y aunque tengas pruebas y adversidades en la vida, Even though you have tests and trials, no te vas a derrumbar como un you're árbol not going to be broken down like a tree. seco que se muere, sino que al olor del agua, de la palabra, va a reverdecer otra vez. Rather, by the scent of water of the word, you're going to be revived. Mi esposa hablaba de ese árbol hoy y no nos habíamos puesto de acuerdo, vive Jehová. My wife was talking about this tree today, and we didn't coordinate this. Donde Dios establece la ley de Where no God desperdiciar el árbol. Where God established the tree of not wasting the tree. Solo imagínate la paciencia de Dios para que no llegue el momento de que un árbol se corte. Just ask God that you would never run into the moment where that family tree is Sino cut que down. Dios pacientemente te sigue esperando que tú cambies de Rather actitud. that God would continue to give you the opportunity to change. Porque el hacha se pondrá un día, pero eso será en la gran tribulación. Y todavía no estamos en la gran tribulación. Todavía hay paciencia de Dios. We still have the opportunity of God's. Y lo que Dios Patience. quiere es esto, que tú y yo seamos como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. God wants us to be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. ¿Por qué terminé hablando del árbol? Porque dije que uno de los propósitos del por qué Dios bendice a un hombre y a una mujer es para mejorar la calidad de vida de su árbol genealógico o árbol familiar. And the reason I'm concluding talking about the tree is because when we have unhardened hearts, God allows us to bring life to our family tree. Que las deudas de tus ancestros, de tus ancestros, ya no te las cobren a ti. That the debts of your ancestors are never taken into your account. Pero que a partir de ti, But as of repercuta your para life, los tuyos. you will be able to Atrévete a prosper for dejarle yours. a tus descendientes for your un legado de descendants. bendición, hermano. Atrévete. Challenge yourself to give your children, your descendants, a blessing, prosperity. Si de verdad queremos tener mentalidad de patriarcas, los varones y las mujeres de matriarcas, piensen en sus descendientes. Ya no piensen solo en ustedes. If you really want to have a mentality of a patriarch for a man or for a woman, Perdón, con mucho patriarch, respeto, ya no seamos egoístas pensando solo en nosotros. let's not be selfish and think only of ourselves. Pensemos en nuestros Let's descendientes. think about our descendants. Y por ellos, And for them, dejemos que el corazón sea sanado y restaurado. let us let our hearts be healed. Póngase de pie, vamos a orar. Can you please stand to your feet?
Y yo he invitado a mis hermanos ancianos para que me ayuden a ministrarle a usted. And I've invited the elders, Porque queremos orar por su mente, so we want to pray for your mind, por su corazón for your heart, y por sus manos.